Bienvenidos a Noches de Miedo, el canal donde tus peores pesadillas toman forma. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para escuchar una historia que te va a quitar el sueño. Hoy les traigo algo que jamás olvidaré, una historia que viví yo mismo cuando era niño, en un pueblito escondido entre los cafetales de Veracruz. Es una historia sobre los duendes. No los duendes de cuentos con gorritos verdes y zapatos puntiagudos. Estoy hablando de los verdaderos, de esos que habitan en los montes, que se esconden entre las sombras y que si los ves es mejor correr. Porque a mí me vio uno directamente a los ojos. Todo comenzó cuando mis papás me mandaron a pasar unas vacaciones con mi abuela en un rancho apartado donde ni señal había. Yo tenía apenas 11 años y estaba emocionado de correr por el campo, de trepar árboles y bañarme en el arroyo. Pero hubo algo que me advirtieron desde el primer día: no salgas al cafetal después del atardecer. ¿Por qué?, pregunté yo, medio riendo. Porque allá vive el del sombrero. Mi abuela no decía que era un duende, solo lo llamaba así, el del sombrero. Según ella, se llevaba a los niños que no obedecían. Pero claro, yo era un mocoso terco y curioso, y esa curiosidad fue lo que me llevó a meterme al cafetal, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Y fue ahí cuando lo escuché por primera vez. El viento soplaba entre las ramas como si alguien susurrara mi nombre, Roberto, pero yo pensé que era mi imaginación. Caminé entre las plantas de café mientras el cielo se pintaba de naranja oscuro. El suelo estaba húmedo y el aire olía a tierra mojada. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Y entonces lo escuché. No venía de muy lejos, parecía estar justo detrás de mí. Me volteé rápido y no había nada. Avancé unos pasos más y ahí fue cuando lo vi. Una sombra pequeña, encorvada, con un sombrero enorme que le tapaba la cara. Medía como 1 metro, no más, pero algo en su presencia me paralizó. No podía moverme, solo lo miraba y él, aunque no le veía la cara, sabía que me estaba mirando también. El duende se movía extraño, como si flotara, y soltaba esa risa bajita que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Quise correr, gritar, pero mi cuerpo no me respondía, y entonces me habló, no con palabras normales, no movió la boca. Fue como si me hablara directo en la cabeza. Te vi, niño, ya no puedes irte. Y cuando intenté dar un paso hacia atrás, tropecé y caí al suelo. El golpe me sacó el aire y mientras trataba de levantarme, lo escuché acercarse. Sus pasos eran rápidos, como si caminara descalzo sobre hojas secas. Y ahí, justo antes de que lo tuviera encima, algo pasó. Justo cuando sentí que ese ser se me venía encima, una campana sonó a lo lejos. Era la campana de la iglesia del pueblo. El sonido atravesó el cafetal como una ola, y el duende, como si le doliera, se detuvo en seco. Soltó un chillido agudo, como el de un animal herido. Se retorció, se cubrió los oídos con unas manos largas y huesudas, y luego desapareció entre las plantas de café, como si se hubiera desvanecido en el aire. Yo no me lo pensé. Me paré como pude y corrí, sin ver atrás, con las piernas temblándome. Sentía que algo me perseguía, que si me detenía me iba a jalar por los tobillos. Llegué a casa de mi abuela jadeando, con la cara llena de tierra y hojas enredadas en el cabello. Cuando me vio, no me regañó, solo me abrazó fuerte, como si ya supiera lo que había pasado. Te advertí, niño, él no perdona la curiosidad. Esa noche, mientras yo me tapaba hasta la cabeza en la cama, ella puso sal en las ventanas y un espejo de cuerpo entero frente a la puerta.
y antes de apagar la vela me dijo algo que hasta hoy me da escalofríos. Si lo vuelves a ver, no le devuelvas la mirada. Si lo haces, se te puede meter en los sueños y ahí ya no hay escapatoria. Yo pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Pasaron los días, yo ya no me acercaba ni a los cafetales ni al monte. Me quedaba dentro de la casa, ayudando a mi abuela o jugando con los perros del rancho. Pero algo estaba mal. Cada noche, justo a la misma hora, me despertaba con el mismo sueño. Estaba parado frente al cafetal, pero no podía moverme. El aire olía a humedad y a mi alrededor solo se escuchaba esa risa rota, chillona, como si un niño se burlara de mí con odio. Y luego lo veía, el duende, de pie en medio de la oscuridad, con el sombrero tapándole la cara. Pero aunque no podía verle los ojos, sabía que me estaba mirando y cada vez estaba más cerca, hasta que en el tercer sueño me habló otra vez. Ya entraste a mi casa, ahora te toca venir conmigo. Me desperté gritando, empapado en sudor, con la voz trabada. Mi abuela llegó corriendo, me abrazó y sin decir nada, me metió una rama de ruda bajo la almohada. No duermas solo esta noche, me dijo, con los ojos bien abiertos. Hoy va a intentar entrar. Yo no entendía cómo lo sabía, pero supe que debía hacerle caso. Dormí junto a ella esa noche y aunque intenté mantener los ojos cerrados, sentía que algo nos vigilaba desde fuera. A la medianoche, los perros empezaron a aullar y después se escucharon los pasos. Los perros ladraban como locos, pero no salían de la casa. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca, arrastrándose, como si alguien caminara con cuidado para no hacer ruido, pero sin éxito. Yo estaba paralizado, escondido bajo las cobijas, sintiendo que mi corazón iba a explotar. Entonces, en el umbral de la puerta apareció una sombra. No pude distinguir mucho, solo la forma pequeña, con ese sombrero ancho y oscuro que parecía absorber toda la luz. La figura se quedó quieta, mirándonos. Sentí que el aire se volvía frío, un frío que se mete en los huesos y no se va. De repente, la sombra extendió una mano huesuda y puntiaguda hacia mí, como invitándome a seguirla. Pero justo en ese momento, mi abuela gritó: «¡No, no te dejes llevar!». La figura retrocedió y emitió un sonido que parecía una mezcla entre un grito y una risa. Y antes de desaparecer, dijo: «Nos veremos pronto, niño». Esa noche fue la más larga de mi vida. Desde entonces no volví a ser el mismo. Supe que ese duende no era un simple mito ni una historia para asustar niños. Era real y estaba esperando el momento para regresar. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y vigilancia constante. Yo ya no jugaba en el rancho, ni siquiera me acercaba a las ventanas después del anochecer. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a recoger leña, encontré algo extraño en el suelo del cafetal, una pequeña figura tallada en madera, con un sombrero idéntico al que llevaba el duende. La agarré sin pensar, pero al instante sentí un escalofrío terrible que recorrió mi espalda. Mi abuela, al verla, se puso pálida y me dijo: «Eso es un duendecillo de la mala suerte. Es la señal de que te está marcando». En ese momento comprendí que no podía escapar. El duende me había elegido, pero aún no sabía por qué ni qué quería realmente conmigo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro distinto, más claro: «Ven conmigo, niño». El susurro me heló la sangre. No sabía si estaba despierto o soñando, pero sentí que alguien me llamaba desde el fondo del bosque, desde donde estaban los cafetales. Al día siguiente no pude evitarlo. Fui al lugar donde encontré la figura de madera
Quería entender qué estaba pasando, aunque el miedo me consumía por dentro. Mientras caminaba entre los arbustos, escuché un ruido extraño, como un canto gutural, mezcla de risa y llanto. Entonces lo vi a una pequeña criatura, con el cuerpo cubierto de pelo oscuro, ojos que brillaban en la penumbra, y claro, ese sombrero gigantesco que parecía una corona negra. ¿Quién eres?, le pregunté con voz temblorosa, pero no respondió con palabras. En cambio, me mostró la figura de madera que había encontrado y señaló hacia el cielo, donde la luna llena comenzaba a asomarse. Su mensaje era claro: esta noche, bajo la luna llena, decidirás tu destino. Sentí que mi vida pendía de un hilo y que la única forma de salvarme era enfrentar lo que viniera. Esa noche, la luna llena iluminaba todo el rancho con una luz fría y plateada. Yo estaba nervioso, pero también sabía que no podía huir. Tenía que enfrentar al duende del sombrero, o él me arrastraría a un destino que ni siquiera podía imaginar. Me armé de valor y tomé una lámpara vieja que había en la casa. Salí sigilosamente y caminé hacia el cafetal con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. El aire estaba helado y cada sombra parecía moverse. De repente lo vi parado en medio de las plantas, mirándome con sus ojos brillantes y malévolos. Sin decir nada, el duende levantó la mano y de ella surgió una pequeña luz, como una chispa. La chispa flotó hacia mí y sentí que una voz retumbaba en mi cabeza: escoge venir conmigo para siempre o quedarte y perder todo lo que amas. Sentí miedo, pero también una chispa de rebeldía. Con voz firme respondí: no te seguiré. El duende soltó una risa cruel y desapareció en un torbellino de hojas secas. Pero antes de irse, me lanzó una advertencia: entonces, niño, tu lucha apenas comienza. Desde aquella noche, todo cambió para mí. Los ruidos en la noche no cesaron y la sensación de ser observado se hizo constante. El duende, aunque desaparecido, había dejado su marca. Mi abuela me dijo que esa marca es como un pacto. Mientras no cumplas con su voluntad, siempre tendrás esa sombra sobre ti. Pero también me enseñó que la valentía y la fe pueden protegernos. Me hizo prometer que nunca olvidaría las tradiciones, que respetara a la naturaleza y que cuidara siempre la luz del hogar. Con el tiempo aprendí a convivir con el miedo, y aunque el duende volvió a aparecer en mis sueños, nunca más lo vi cara a cara. Hoy, desde aquí, te dejo esta advertencia: no respondas a sus susurros y jamás, jamás te acerques al cafetal después del atardecer. Si alguna vez te cruzas con el del sombrero, no le devuelvas la mirada, porque los duendes de México no son cuentos para niños, son guardianes oscuros que vigilan nuestros límites y castigan a los que se atreven a romperlos. Y así termina esta historia, amigos. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya puesto los pelos de punta. Recuerden, el miedo existe para respetar lo desconocido y a veces es mejor escuchar las advertencias de quienes ya han vivido lo inexplicable. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartirla y suscribirte a Noches de Miedo para no perderte ninguna de nuestras historias reales y aterradoras. Déjame en los comentarios qué otros relatos te gustaría escuchar y si alguna vez tú o alguien cercano ha tenido un encuentro con lo paranormal. Hasta la próxima y recuerda, aun cuando caiga la noche, cuida bien de tus sombras, porque nunca sabes que te está mirando desde ellas. Buenas noches y que el miedo te acompañe.